Hay colores en el cielo que no tienen nombre, y no lo digo como metáfora, lo digo como alguien que los vio, que los habitó, que pasó 44 horas envuelta en ellos mientras su cerebro no daba señales de vida en una cama de hospital, y que regresó sin poder decirle a nadie con exactitud qué fue lo que vio. Porque el idioma no tiene las palabras, ningún idioma las tiene, y eso fue lo primero que entendí del otro lado, que el lenguaje humano es como intentar llenar el océano con un vaso. El vaso existe, el agua entra, pero el océano no cabe nunca, y sin embargo aquí estoy intentando hacer que quepa. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 48 años, soy de Guadalajara, vivo en Guadalajara, y hace 3 años y 4 meses estuve clínicamente muerta durante 44 horas con muerte cerebral confirmada por 2 equipos médicos en el Hospital Civil de esta ciudad. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo. Lo que voy a contarte es algo que no he podido guardar en silencio desde que volví, y necesito que llegue a las personas que lo necesitan escuchar. Y si algo de lo que digo te mueve, escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas, porque allá, del otro lado, aprendí que lo que callamos tiene un peso que no sentimos hasta que ya es tarde para soltarlo. Déjame empezar por el principio, no por el día que morí, sino por lo que quedó después de que volví. Porque hay una forma de contarle a alguien lo que pasó allá que comienza por lo que se puede tocar, lo que se puede medir, lo que los médicos firmaron y sellaron y archivaron. Eso es lo que existe en el idioma que el mundo conoce. Lo demás, lo que vi y viví durante esas 44 horas, vive en otro idioma, uno que no tiene letras. El primer médico que me vio cuando llegué a urgencias tenía 30 y pocos años y una expresión que yo nunca había visto en la cara de nadie. Mi hija me lo describió después, que él miraba el monitor, miraba mi cuerpo, volvía a mirar el monitor y que en ningún momento su expresión cambiaba hacia la esperanza. Que ella entendió en ese instante lo que eso significaba, aunque nadie se lo dijera con palabras. La causa oficial fue un paro cardiorrespiratorio masivo por una arritmia que nadie había detectado antes. No había señales previas, no había historial cardíaco, no había nada que pudiera haber avisado. Era martes por la tarde, eran las 4:20. Yo estaba doblando ropa en mi cuarto, con la tele prendida de fondo, y en medio de un movimiento tan ordinario como doblar una sábana, algo se cortó, así de preciso, como cuando cierras el puño alrededor de un hilo y lo aprietas hasta que se rompe. Mi hija Sofía, que tiene 21 años, me encontró en el piso 19 minutos después. Eso también está en el expediente. 19 minutos. En el hospital, los primeros estudios mostraron ausencia de actividad cerebral. El término exacto, el que aparece escrito en el papel que guardo doblado en el cajón de mi mesita de noche y que a veces saco para leerlo porque todavía me parece imposible, es muerte cerebral con ausencia de reflejos de tronco encefálico. Confirmado a las 6 horas. Confirmado nuevamente a las 24. Las 44 horas totales transcurrieron entre el momento del paro
y el momento en que los monitores empezaron a registrar actividad de nuevo, de manera espontánea, sin intervención médica adicional que lo explicara. El neurólogo que me atendió me dijo, cuando yo ya podía hablar, que en sus 19 años de práctica había visto 3 casos similares, que ninguno de los otros 2 había tenido el nivel de función cognitiva que yo recuperé, que no tenía una explicación que cupiera dentro de lo que él había estudiado, y que me lo decía no para que yo le creyera algo que él mismo no podía creer del todo, sino porque sentía que yo tenía derecho a saber que lo que me había pasado estaba fuera del mapa de lo que él conocía. Le dije que lo sabía, que yo había estado en ese lugar fuera del mapa y que podía describirle algunas cosas, aunque no todas. Él me escuchó. No escribió nada, solo escuchó. Ahora te voy a contar lo que le conté a él. No supe en qué momento salí. No fue como dormirse, no fue como perder el conocimiento. No hubo transición que pudiera identificar. Lo que recuerdo es la sábana en mis manos y después un lugar que no era mi cuarto. No hubo puerta entre un momento y el otro. No hubo corredor, no hubo túnel, no hubo nada que sirviera como antesala. Simplemente el cuarto se fue y ese lugar estuvo. Y ese lugar tenía una luz que no venía de ninguna fuente. Eso es lo primero que hay que entender para que el resto tenga sentido. La luz no venía de ningún lado. No había un foco, no había un sol, no había una dirección desde la que llegara. Era como si la luz fuera la sustancia de la que estaba hecho todo lo que me rodeaba, como si la materia allá estuviera construida de luminosidad en lugar de densidad. Y esa luz tenía colores, colores que no son ningún color de aquí. No son variaciones del rojo, ni del azul, ni del verde. No son mezclas de lo que conocemos. Son otras cosas completamente. Cosas para las que el español no tiene sustantivo. Cosas para las que ningún idioma tiene sustantivo. Y cuando intento nombrarlos, lo que sale es siempre aproximado, siempre insuficiente, siempre una descripción de lo que no son en lugar de lo que son. Lo que sí puedo decir con precisión es esto. Uno de esos colores era cálido, de una manera que ningún color cálido de aquí es cálido. No era temperatura, no era brillo, era algo más parecido a un abrazo que a una sensación visual. Y ese color específico fue lo primero que reconocí como bienvenida, como si el lugar me estuviera diciendo, sin voz, que yo era esperada, que ya me estaban esperando. Eso me lleva al centro de lo que necesito contarte, porque lo que vino después no fue una visión general del cielo, no fue un panorama, no fue una escena amplia de ángeles y nubes y música. Fue algo mucho más personal, mucho más específico. Fue una secuencia de encuentros que Jesús me fue llevando a vivir uno por uno, con una precisión
que todavía me deja sin habla cuando lo pienso. Cada persona, cada cara, cada detalle de cada encuentro. Jesús estuvo presente desde el primer instante en que supe dónde estaba. No apareció caminando hacia mí, no bajó de ningún lugar. Fue más parecido a esto. De repente supe que había una presencia a mi lado, y esa presencia era Él. Y el saber eso fue instantáneo e indudable, de una manera que no tiene equivalente en ninguna experiencia que yo haya tenido aquí. No fue fe, no fue reconocimiento intelectual, fue certeza del tipo que el cuerpo tiene sobre su propio latido. No me habló con palabras. Lo que había entre nosotros era comunicación directa de significado, sin idioma, sin traducción, sin posibilidad de malentendido. Cuando Él quería que yo entendiera algo, yo lo entendía, completo, sin bordes. Y lo primero que me comunicó fue esto, que había personas que llevaban tiempo esperándome. No que fueran a esperarme, que ya me esperaban, como si mi llegada allá, aunque provisional, aunque temporaria, hubiera sido suficiente para activar esa espera que ya existía. Me llevó a la primera. Mi madre murió cuando yo tenía 32 años. Cáncer de páncreas. 8 meses desde el diagnóstico hasta el final. Y durante esos 8 meses yo estuve presente en casi todo, salvo en las últimas horas, que fue cuando algo en mí decidió salir a caminar, a las 2 de la mañana, en lugar de quedarme en la habitación del hospital. Salí y caminé 4 cuadras, y cuando volví ya no estaba. Eso es algo que cargo desde hace 16 años. Eso es algo que no he podido perdonarme completamente nunca, aunque lo he intentado de todas las formas que conozco. Mi madre estaba ahí. Y lo que necesito que entiendas es que no fue una imagen de mi madre, no fue un recuerdo, no fue una proyección de mi mente construyendo lo que yo quería ver. Era ella, con la misma presencia específica e irreducible que tenía cuando estaba viva, con sus manos exactas, con la forma exacta en que inclinaba la cabeza cuando me miraba y estaba a punto de decir algo que le importaba mucho. Y lo que me comunicó, sin palabras, en esa arquitectura de significado directo que existe allá, fue que ella había estado ahí, en esas últimas horas, que no había estado sola, y que las 4 cuadras que yo caminé a las 2 de la mañana no eran una traición. Eran el momento en que su hija necesitaba moverse para no quebrarse, y que ella lo había visto y lo había entendido exactamente así. Llevaba 16 años cargando algo que no era lo que yo pensaba que era. Eso me lo dieron 44 horas de muerte cerebral. Hubo más personas. Las voy a nombrar con la misma precisión con que las viví, porque si hay algo que aprendí del otro lado, es que lo general no alcanza. Lo que alcanza es lo específico. Lo que alcanza es el detalle que nadie más que tú conoce y que de repente aparece en un lugar donde nadie debería conocerlo. Mi abuelo Ernesto, que murió cuando yo tenía 8 años, él tenía un sombrero
un sombrero de palma con una cinta café que él usaba cada vez que iba al mercado, los sábados por la mañana. Yo me aferraba a ese sombrero cuando caminábamos juntos, porque él caminaba más rápido de lo que yo podía seguir, y era la forma que yo tenía de no perderme entre la gente. Cuando lo vi allá, lo primero que noté fue el sombrero, ese sombrero exacto. Eso es lo que me dijo que era real, no el amor que yo sentí, no la familiaridad, el sombrero de palma con la cinta café que era el ancla de mis 8 años. Mi amiga Claudia, que murió en un accidente automovilístico hace 8 años. Éramos amigas desde la preparatoria. El día que murió, habíamos quedado de vernos para comer, y yo cancelé porque tenía una junta que al final no fue tan importante. Ese fue el último mensaje que ella recibió de mí, una disculpa por cancelar. Y yo había vivido 8 años preguntándome si supo cuánto la quería antes de que eso pasara. Allá lo supe, sí lo sabía. Y no solo eso, ella me mostró, con esa comunicación directa de significado que existe en ese lugar, que el último mensaje que le mandé no fue lo que definió nuestra amistad, que lo que definió nuestra amistad era una cosa diferente. Un martes en tercero de preparatoria, cuando yo le presté mi suéter porque ella tenía frío, y él olía a mi perfume, y ella dice que eso fue cuando supo que seríamos amigas para siempre. Un martes ordinario, un suéter, eso fue lo que quedó. Hubo otros, algunos que yo esperaba, como un tío que había muerto el año anterior, algunos que no esperaba, personas que habían formado parte de mi vida brevemente, que yo no habría dicho que dejaron una marca profunda, pero que estaban ahí. Y eso me enseñó algo que el mundo no te enseña, que no somos buenos jueces del peso que tenemos en la vida de los demás, que a veces la cosa más pequeña que hiciste, la más inadvertida para ti, fue exactamente la que alguien necesitaba ese día. Jesús no me explicó por qué estaba ahí, ni por cuánto tiempo. No había conversación sobre eso. Había presencia. Había movimiento de un encuentro al otro. Había esa comunicación directa de significado que lo contenía todo, sin necesidad de pregunta y respuesta. Lo que sí entendí, de esa manera que estaba más allá de la fe y más allá de la razón, era que lo que yo estaba viviendo tenía un propósito que iba más allá de mí, que había algo que yo necesitaba traer de regreso, no una revelación abstracta, algo concreto, algo específico para mi vida particular. Y ese algo tenía que ver con quien yo había sido hasta ese martes a las 4:20. Porque la Elena que doblaba sábanas ese martes era una mujer que había construido su vida alrededor de la versión segura de sí misma. La versión que no pedía demasiado, que no ocupaba demasiado espacio, que acomodaba sus bordes a los bordes de los demás para que todo cupiera sin conflicto. Era una mujer funcional, una buena madre, una empleada confiable, una vecina amable. Y era también una mujer que había enterrado viva una parte de sí misma hace tanto tiempo que ya casi no recordaba que esa parte existía. Allá,
Esa parte estaba viva, allá la vi, no como una visión externa, sino como algo que de repente podía habitar sin miedo. Una versión de mí misma que sabía lo que quería decir y lo decía, que sabía lo que quería hacer y lo hacía, que no pedía permiso para existir de la manera exacta en que existía. Y entendí que esa versión no era un sueño ni una alternativa. Era lo que siempre había estado debajo de lo que yo había construido encima. El grano que había estado muriéndose de a poco, enterrado, sin saber que lo que muere en la tierra no desaparece, sino que se convierte en otra cosa. Cuando volví, no supe de inmediato que había vuelto. Lo que supe primero fue dolor. Un dolor físico de un tipo que allá no existe. Un dolor denso y particular. Un dolor con bordes definidos que me decía que tenía un cuerpo de nuevo y que ese cuerpo había estado haciendo algo muy difícil durante mucho tiempo sin mí adentro. Los médicos me dijeron después que el proceso de reanimación deja marcas, costillas con microfracturas por las compresiones, quemaduras menores en el pecho por los electrodos, la garganta en carne viva por los tubos. Esas son las evidencias que el cuerpo guarda de lo que pasó mientras yo no estaba. Las cicatrices del regreso. Las tengo todavía. La costilla derecha la siento cuando el clima cambia. Eso es lo que quedó en el cuerpo de lo que duró 44 horas. Lo que quedó en el resto de mí es más difícil de medir, pero igual de real. Sofía me dijo, 2 semanas después de que salí del hospital, que yo era diferente, no de una manera que asustara, diferente de una manera que ella no sabía nombrar, pero que sentía como si algo que había estado cerrado por mucho tiempo ahora estuviera abierto. Yo le dije que sí, que era exactamente así, que había algo que se había cerrado hace tanto tiempo que yo ya lo había aceptado como estructura permanente, como parte del diseño, como algo que simplemente era parte de mí, y que allá eso se había abierto de una manera que no tenía reversa. No he vuelto a ser la misma persona que doblaba sábanas ese martes. No lo digo como algo trágico, lo digo como algo que era necesario, como el pan que solo existe porque el grano pasó por el proceso de morir para convertirse en otra cosa. La Elena que existía antes de las 4:20 de ese martes era real y tenía sus razones de ser, y también era el grano. Lo que soy ahora es lo que el grano se convierte cuando pasa por lo que tiene que pasar. He empezado a decir lo que pienso, he empezado a pedir lo que necesito, he empezado a ocupar el espacio que siempre fue mío, pero que yo había cedido, pieza por pieza, desde tan joven que ya no recordaba haberlo cedido. He hablado con Sofía de cosas que habíamos dejado en silencio durante años. He vuelto a pintar, que era algo que hacía a los 20 años y que detuve porque alguien me dijo que era una pérdida de tiempo. Y yo lo creí. He llamado a personas que no había llamado en años para decirles que importaban. He dejado de esperar el momento correcto
para las cosas que sé que quiero hacer. Porque allá entendí algo sobre la espera que desde aquí no se ve con claridad. Desde aquí, esperar parece un acto neutro. Esperar no cuesta nada mientras esperas. Cuesta el momento en que se acaba el tiempo y te das cuenta de que lo que esperabas ya no puede ocurrir, porque el tiempo para que ocurriera pasó. Pero desde allá, la espera tiene un peso diferente. Las personas que me esperaban en ese lugar no me estaban culpando. No había reproche en ninguno de esos encuentros, pero había algo que yo podía percibir en la estructura de esa espera. El tiempo que yo había tardado en vivir plenamente era tiempo que ellos también habían esperado, no con impaciencia, no con dolor, pero esperado. Lo que me tardé en decirle a mi madre que la amaba cuando todavía estaba aquí. Lo que me tardé en pedirle perdón a Claudia por cosas que debía haber dicho en vida. Lo que me tardé en ser la persona que tenía que ser, en lugar de la persona que aprendí a ser, para que todo fuera más fácil. Allá eso se ve, no como error, no como condena, pero se ve. Y la pregunta que me traje de regreso, la que no me suelta, es esta. ¿Cuánto estás esperando tú? ¿Cuánto estás dejando para cuando haya más tiempo, más dinero, más calma, más esto, más aquello? Porque desde allá, lo que cuesta la espera no se siente mientras estás esperando. Se siente desde el otro lado. Y desde el otro lado, el tiempo que perdiste ya no tiene regreso. Eso fue lo que Jesús me mostró en esas 44 horas. No una profecía, no un mapa del futuro. Me mostró las caras de las personas que ya me esperaban. Me mostró la parte de mí que había dejado de vivir mucho antes de que el corazón se detuviera. Me mostró lo que cuesta la espera cuando ya no puedes revertirla. Y me mandó de regreso para que lo dijera. Así que lo digo. No esperes. No al nivel grande, no al nivel pequeño. No esperes la conversación importante que llevas postergando. No esperes el permiso para ser exactamente quien eres. No esperes a que el momento sea perfecto para decirle a alguien que importa. Desde aquí todo parece que puede esperar. Desde allá se ve que no. Si llegaste hasta acá y algo de lo que dije te llegó adentro, escríbelo en los comentarios. Cuéntame qué es lo que tú estás esperando. No para que yo te juzgue, para que al nombrarlo se vuelva real de una manera diferente, para que deje de vivir solo en ese lugar donde guardamos las cosas que todavía no nos atrevemos a hacer. Ese es el pan que hice con lo que me pasó. Eso es lo que traje de regreso de 44 horas donde el cerebro no latía, pero yo estaba completamente viva, completamente presente, completamente rodeada de colores que no tienen nombre en ningún idioma que exista, y que algún día, cuando sea tu turno, vas a ver tú también.